Muy buenas tardes, amigos, amigas que nos acompañan ya en la señal de la redacción. Estamos aquí desde el Telégrafo en los últimos días, ya los últimos cartuchos, como se suele decir, a este fin de año 2023. Y no estoy solo, estoy acompañado del señor Alejandro Bedón. Jamás se está solo cuando se está con Cristo. Así Estimado es. Daniel Romero, buenos días a toda la gente que ya se conecta a esta transmisión en la que le vamos a contar, hacer un resumen de los hechos más noticiosos y más relevantes de 2023. Así es, porque estamos ya a pocos días de que finalice el año y también es uno de los últimos programas del 2023 de la redacción que inició su transmisión precisamente este 2023. Este 2023 inició grandes hitos, ¿no? Grandes hitos del periodismo ecuatoriano. Así es. Usted forma parte de esta historia. De la historia. Aquí estamos forjando en piedra la historia del periodismo ecuatoriano. Pero ahora sí vamos a ponernos serios porque en Ecuador este año ha sido bastante convulsionado, bastantes hechos en lo político, en lo que tiene que ver con seguridad, también eventos trágicos que vivió el país y vamos a empezar desde enero. En enero se registró la repatriación de Germán Cáceres, tristemente célebre y recordado por ser el autor del femicidio de María Belén Bernal. Así es. El 9 de enero de 2023, Cáceres llegó a Quito porque él estaba en Colombia después de cometer el crimen. Se fue a Colombia y fue capturado ahí para realizar pruebas por parte de las autoridades, para ser sometido a pruebas por parte de las autoridades, entre las que figuran pruebas de ADN, perfiles de entorno familiar y personal, una perfilación criminal también y algunas otras pruebas que sirvieron como inicio de la investigación. Así es, esas imágenes de la repatriación captaron los titulares, fue tendencia aquel día porque Germán Cáceres, que era miembro de la policía, fue el autor material del asesinato, del femicidio de María Belén Bernal, recordemos, al interior de la escuela de policía en Pomasqui. Así que fue un caso que convulsionó al país precisamente por el lugar en el que se dio, por las circunstancias en las que se dio. Fueron días de búsqueda de la abogada María Belén Bernal y eso enlutó al país, incluso movilizó a colectivos feministas, a diferentes sectores que pedían que se esclarezca este hecho que finalmente detonó, digamos, en la captura de Germán Cáceres, que incluso fue buscado por la Interpol, estaba registrado con una de las alertas de la Interpol para ser ubicado y dicha ubicación se dio en Colombia y ya el 9 de enero fue trasladado hasta el Ecuador. Y que posteriormente el proceso terminaría con la determinación de Cáceres como efectivamente el autor del crimen y su encarcelamiento también. Sí, fue llevado incluso a la cárcel de La Roca, fue uno de los que fue parte del grupo que fue trasladado cuando se reabrió, digamos, la cárcel de La Roca, que es una de las cárceles de máxima seguridad en Guayaquil. Ese fue uno de los hechos que marcó el inicio de año de 2023. En febrero tuvimos elecciones seccionales, estimado Daniel. Las primeras, ¿se acuerda o no se acuerda? Las primeras elecciones, ¿cómo no me voy a acordar si yo he estado en mesa? Tenía que estar en mesa en febrero, tuve que estar en mesa en agosto, en octubre, no fui a ninguna, pero yo tuve que estar en mesa, así que imposible olvidarme. ¿Cómo quedó la alcaldía en Guayaquil, por ejemplo? Eso marcó otro hito de este 2023 porque rompió la hegemonía del Partido Social Cristiano por primera vez, me parece que en 30 años la alcaldía no quedaba en manos del Partido Social Cristiano y ganaba la elección Aquiles Álvarez, que participó en las elecciones seccionales con la Revolución Ciudadana. Y que precisamente superó a Cintia Viteri, que era la candidata alcaldesa. Reelección además, ¿no? Por parte del Partido Social Cristiano, que marcaba, como decías bien, Daniel, la ruptura de una hegemonía en el puerto principal y que, bueno, dice mucho del cuál es la tendencia por parte de la gente. Pero en Quito también hubo un nuevo alcalde, quiero decir. Pavel Muñoz ganó la alcaldía por sobre Jorge Yunda, que también ejerció ese puesto en ese mismo periodo, pero que fue destituido.
Así es. De hecho, Jorge Yunda tenía que terminar su periodo en mayo de este año, pero después de todo el proceso de remoción del cargo que hubo en el 2022, él volvió a ser candidato más bien para las elecciones de febrero. Pero antes de centrarnos en Quito, algo importante que hay que decir también de Guayaquil, y es que no solo la Revolución Ciudadana ganó en Guayaquil la alcaldía, sino que también la prefectura. El Partido Social Cristiano también perdió la prefectura, que era Susana González, era la candidata del Partido Social Cristiano, que también había sido un espacio que lo gobernaba, digámoslo así, o que estaba en manos del Partido Social Cristiano, es decir, en Guayas y en su capital, Guayaquil, la Revolución Ciudadana se impuso en las votaciones. Y ahora volviendo a Quito, precisamente la Revolución Ciudadana volvió al poder después de 2 periodos, después del periodo de Mauricio Rodas y del que le tocaba a Jorge Yunda, el cual lo terminó Santiago Guarderas. La Revolución Ciudadana volvía a ocupar la alcaldía de la capital. Y también en la prefectura de Pichincha se reeligió a Paola Pavón. Así es, era para su segundo periodo. También la militante de Revolución Ciudadana ganó la reelección. Ella ya había sido elegida en el 2019, en las elecciones seccionales del 2019, y se reeligió esta vez en segundo lugar, si no recuerdo, o detrás de ella quedó el candidato de Pachacutic. Y en tercer lugar estaba el candidato oficialista en ese momento, que era integrante de Creo, Eduardo del Pozo. Eduardo del Pozo, que también estuvo en las elecciones. Pero eso fue lo más relevante de febrero. En marzo, ¿se acuerda o no se acuerda? Mi cumpleaños, pues obviamente, un hito pero cada año. Pero usted celebra bien, ¿no? Yo sí, intento hacer. Más que los candidatos que ganan la alcaldía celebran obviamente. Su cumpleaños. Marzo. Fecha icónica del calendario. ¿Quiere revelar cuándo es su cumpleaños? Sí, el día que inició el juicio político en contra del ahora expresidente Guillermo Lasso era mi cumpleaños, 16 de marzo. 16 de marzo. Es un hito también, digamos, histórico, porque es la primera vez que un presidente iba a ser interpelado por la Asamblea Nacional desde que se aprobó la Constitución del 2008. Sí, a ver, y era un proceso que inició el legislativo sobre supuestos actos de corrupción que estaban relacionados con el caso conocido como Gran Padrino. Así es. Y que le llevó a Guillermo Lasso a ser interpelado por la Asamblea y por algunos legisladores, pero que posteriormente se vería qué es lo que... No llegamos todavía a esa parte del año, pero... Ya porque casi es así, Ecuador empezó con un presidente en enero de este año y terminará con otro presidente, o ya está con otro presidente al finalizar el año, pero ya vamos a ir hablando paso a paso de esto, porque fue un proceso largo. Antes de que inicie el trámite ya en la Asamblea, fue la Corte Constitucional la que dio paso precisamente a la interpelación en la Asamblea al expresidente Guillermo Lasso. Marzo, ¿no? Gran mes icónico, el mejor mes del año. Me gusta porque es su cumpleaños. Así es, porque nací yo. Fiesta. ¿Usted le hace fiel antes del 16 de marzo de 87 no se festejaba nada en marzo de aquellos años. El otro día le vi bailando y no, digo, una fiesta que no he invitado, digo, Romero. Pues son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Eso dice mucho de así cómo será este 2024. Así es. Bueno. Es una premonición de quién será mismo los elegidos. ¿Quiénes serán los elegidos? En marzo. En abril nos toca ponernos otra vez serios. Se registró uno de los hechos más violentos del año en el puerto de Esmeraldas. Los reportes oficiales indicaron que fueron 30 personas armadas las que perpetraron una masacre en ese lugar. Así es, las imágenes que circularon ese día fueron escalofriantes, porque desde lanchas se bajaron personas armadas que dispararon contra los trabajadores, ¿no? del puerto de Esmeraldas, y eso también detonó acciones del gobierno en esa provincia que ha sido golpeada por el crimen organizado. El ese entonces presidente Guillermo Lasso prometió capturar a los implicados, que habrían sido integrantes de 2 bandas delincuenciales que operaban en el país y en la zona, porque había intereses de estas bandas en cuanto a los movimientos de mercancía.
en el puerto de Esmeraldas. Esa fue más bien la teoría del Ministerio del Interior. En ese momento estaba Juan Zapata, si no estoy mal, que todo respondía a una pugna por territorios entre dos bandas de lo que el Ejecutivo llama los grupos de delincuencia organizada, los famosos GDO. El hecho más relevante de ese mes de abril de 2023 fue ese. Y uno de los más tristes también. Sí, y uno de los más tristes de todo el año en realidad, y que también acaparó los titulares de los medios digitales y de los medios tradicionales. Pero el siguiente mes, en mayo, todo se centró en la disolución de la Asamblea Nacional por parte del ese entonces presidente Guillermo Lasso. Así es, nos acostamos con que había asamblea y nos despertamos con que no podían entrar los funcionarios del legislativo a sus respectivas oficinas porque había sido disuelta la asamblea. Y al igual que el inicio del juicio político a un presidente, la disolución de la asamblea también es otro acto que pasará a la historia, porque es la primera vez que un presidente constitucional de la República activa lo que se conoce comúnmente como la muerte cruzada, que está vigente desde la Constitución del 2008. Ningún presidente antes de Guillermo Lasso había recurrido a ese mecanismo y en mayo el Ecuador se quedó sin su poder legislativo. El presidente convoca la muerte cruzada, se disuelve la asamblea y empieza un periodo en el que Lasso tuvo que gobernar vía decreto. Así es. Eso conllevaba a que el CNE organice elecciones anticipadas para las nuevas dignidades, para las mismas dignidades, pero con nuevos personajes, y que nos llevó otra vez a las urnas, pero igual, más luego, ¿no es cierto? Así es. Básicamente lo que le permite la Constitución a un presidente que disuelve la Asamblea es de eso, gobernar mediante decretos durante un periodo que mínimo o máximo llega hasta los 6 meses, que fue como ocurrió, 6 meses en los que no hay poder legislativo y que básicamente no hay un contrapoder en el sentido de la aprobación de leyes, porque recordemos que las leyes son facultad exclusiva de la Asamblea. Entonces lo que tenía que hacer Guillermo Lasso es enviar los decretos ley que planteaba que entren en vigencia a la Corte Constitucional. Cobró una vital importancia la Corte Constitucional porque era la encargada de aprobar los decretos enviados por el Ejecutivo, y de hecho no todos los decretos ejecutivos que envió Guillermo Lasso pasaron el filtro de la Corte Constitucional. También a propósito de ese proceso, Así es. A propósito de este proceso que se registraba en mayo, el siguiente mes ya hubo, en ese mismo mayo hubo la convocatoria de elecciones por parte del CNE, pero el siguiente mes ya se configuraba un poco el proceso y se conocía a nivel nacional que Guillermo Lasso no correría por la reelección para el proceso de elecciones anticipadas. Así es, en los primeros días de junio, precisamente Guillermo Lasso hacía el anuncio oficial de que no sería candidato a la presidencia, porque días antes su partido, más bien su movimiento, porque no tiene la condición de partido, le había solicitado que sea candidato nuevamente, que busque la reelección después de la disolución de la asamblea, pero los primeros días de junio, si no estoy mal, el 5 de junio, anunciaba en el Palacio de Carondelet que no iba a correr por la presidencia y que tampoco, creo, iba a presentar ningún candidato para lo que serían las elecciones extraordinarias. Primera vez de elecciones extraordinarias después de la disolución de la asamblea, pero junio también fue un mes de definiciones políticas, porque a finales de ese mes precisamente se conocían los 8 binomios que buscarían la presidencia. Ya se perfilaban quienes iban a buscar un puesto en Carondelet y obviamente en la vicepresidencia, porque era un proceso que se tenía que resolver en un corto tiempo, ¿no es cierto? Así es. Entonces hubo
binomios que se conocieron y que llamaban la atención en ese entonces de los electores, pero que después se definiría quién era quién, ¿no? Claro, hasta ese momento lo que correspondía, de acuerdo al cronograma que establecía el Consejo Nacional Electoral, era la inscripción de las candidaturas. Después entraba otro proceso que era ya el proceso más bien que se debe seguir para que queden en firme, pero al final los 8 binomios que se presentaron o que se inscribieron participaron de las elecciones. Recordemos que estuvo Jan Topic, estuvo Javier Herbas en su segundo intento por llegar a Carondelet, también estuvo Yacu Pérez en su segundo intento también por llegar a Carondelet, pero esta vez sin el respaldo de Pachacutic ni la CONAIE. Daniel Noboa, el actual presidente, estuvo Luisa González por la Revolución Ciudadana, Bolívar Armijos, todos nos vamos a acordar siempre de Bolívar Armijos, y se me escapan otros nombres. Estuvo también... bueno, que fueron figuras que se Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio. En ese momento se inscribió. Y que fueron figuras que estaban en la palestra política y que marcaron su camino en el debate. Así es. Que posteriormente se llevaría a cabo, obviamente. Así es, junio, un mes de definiciones políticas sobre todo. En julio, en el siguiente mes, si producción nos ayuda, se registra el lamentable asesinato de Agustín Intriago, quien ejercía como alcalde de Manta, mientras él estaba participando en una visita a unas obras de alcantarillado. Recibe 6 disparos que le causan la muerte al alcalde y conmoción no solamente en Manta, en Manabí, sino en todo el país. Así es, la primera, bueno, no la primera, sino un hecho sangriento que conmocionó al país porque se trataba de precisamente una autoridad, un alcalde de un cantón del Ecuador era asesinado en un evento público, y de alguna forma esto encendió las alertas sobre la capacidad o más bien los alcances, se me fue la palabra, gracias por su ayuda siempre. Mi estimado. Los alcances del crimen organizado. Después de eso incluso se tomaron acciones como los estados de excepción en toda la provincia de Manabí, etcétera. Es decir, fue un hecho que se convirtió en un shock para el país, porque hasta donde sabemos o hasta donde se pudo evidenciar en ese momento, Agustín Intriago era una de las autoridades queridas en Manta. Sí, además la popularidad de Intriago precisamente le permitía estar siempre rodeado de gente que se acercaba a él a pedirle apoyo, a pedirle ayuda, que fue precisamente el caso de Ariana Chanca, que era una deportista que se acerca a Intriago para hacerle llegar un mensaje o solicitarle algún apoyo, y que resulta también afectada por el ataque de los sujetos armados, y que también perdió la vida en ese entonces. Lo que, como decías, Daniel, marca de todas maneras los alcances de los grupos delincuenciales, y que posteriormente y hasta recién nomás se revelaron cuáles eran sus conexiones a partir, mejor dicho, por la información difundida por la Fiscalía General del Estado. Pero eso fue en julio. En agosto, otro hecho violento marca al país, que fue el asesinato de quien corría por la presidencia, que era candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Así es, él también estaba en un mitin político en el norte de la ciudad, en el sector de la Gaspar de Villarroel. Hubo un acto por la campaña política que ya estaba en marcha por parte de Fernando Villavicencio, quien, recordemos, fue asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea, que fue disuelta por el expresidente Guillermo Lasso. Hubo un tiroteo a la salida y producto de ello Fernando Villavicencio falleció. Uno de los implicados en el ataque, que también resultó herido, llegó hasta las instalaciones de la Fiscalía General, a la unidad de flagrancia, pero perdió la vida ahí, y de alguna u otra manera se truncó un tanto la investigación, al menos en ese entonces, ¿no? En ese momento no estaba clara
aún las motivaciones, ahora hay algunos otros elementos, y de hecho eso detonó en decisiones como la petición del expresidente Guillermo Lasso de que un grupo del FBI de Estados Unidos colabore con la investigación. También el gobierno de Estados Unidos en su momento ofreció una recompensa de $5 millones. ¿Eran 5 millones o era 1 millón? No recuerdo bien, ahí me falla la memoria, me falla la memoria un poco, pero era una recompensa importante por información que permita la ubicación de los autores materiales. También hubo detenidos que posteriormente fueron asesinados en las cárceles en donde permanecían. Es decir, es un crimen que hasta el día de hoy, ya cerca de finalizar el 2023, todavía no está del todo claro. Y que se han generado algunas dificultades alrededor de esclarecer quiénes son los responsables del intelectuales, hecho, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, eso fue en agosto de 2023, pero continuamos. A la gente le queremos recordar que estamos haciendo un resumen noticioso de lo más impactante del 2023 aquí en territorio ecuatoriano. Vamos al mes de septiembre. Que nos dejen también sus comentarios de qué fue lo que más les impactó de este 2023, cómo están terminando su 2023, si es que les deja o no les deja una buena suegra, váyanlo poniendo ahí en los comentarios. ¿A usted le deja o no le deja una buena suegra? Yo suegra no tengo ahorita, no tengo. No, definitivamente. Un buen amigo, Paco Urbina, recomendaba ponerse debajo de la mesa antes de la medianoche, que eso de ley resulta en matrimonio a finales del 2024. Él habla con conocimiento de causa. Así ¿no? Es, fiel. Una evidencia material testimonio. Y empírica. Ahí está, ya comprometido después de haberse estado metiendo debajo de la mesa, así que tengan cuidado. ¿Y usted? Yo no, todavía no. ¿No se va a meter debajo de la mesa? No, máximo las 12 uvas me de comer. Las lentejas. O lo que sea. El pavo. El calzoncillo rojo. Puede ser. Hasta tanga capaz. Pero bueno, sí, la gente arriesgándolo todo. La gente que comente cuáles son los hechos que más recuerdan de este 2023. Tenemos que continuar un tanto serios porque en septiembre se registra el femicidio de Leti Cando. Se equivocó un poco, sí, producción se le trastocaron los meses del año, pero otra lamentable noticia en lo que tiene que ver con femicidios y violencia contra la mujer, otra vez una mujer asesinada, se trató de Leti Cando. Los restos mortales de Leti Cando fueron encontrados en el Parque Metropolitano de Quito. Se iniciaron las investigaciones que terminaron hasta cierto punto con la detención de un sujeto identificado como Johnny, quien habría sido el autor de la desaparición y del asesinato de Leti Cando, y que tenía al parecer que tenía como costumbre contactar mujeres para atacarlas, ¿no? Decían las investigaciones. Así es, las investigaciones todavía siguen en curso porque no hay una sentencia todavía final respecto al caso. Hay un detenido que es precisamente Johnny C., si no me falla la memoria. Así que este proceso investigativo de este caso, que también conmocionó al país, no solamente a Quito, está en curso. El siguiente mes del año, eso fue en septiembre de 2023, en octubre de 2023, los ecuatorianos fuimos a las urnas una vez nuevamente más. Falté a la mesa, a la junta receptora por mi compromiso con el periodismo. Yo viajé, estuve de corresponsal, ¿sí se acuerdan? Así estaba, pendiente ustedes, si se quema o no se quema el mercado de Ambato, ahí fue el enviado especial. Pero ahí estuvimos en Ambato reportando las incidencias de lo que fue la segunda vuelta electoral y que terminó con el triunfo de Daniel Noboa como presidente de la República. Así es, fue precisamente el 15 de octubre cuando se dio la segunda vuelta entre Luisa González, que era la candidata de la Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, quien ahora ya es presidente, y participó auspiciado por la alianza, el movimiento ahora oficialista ADN. Finalmente se impuso Daniel Noboa y se convirtió en el presidente más joven en la última década, ¿no? Y de la región, ¿no? De la región. De la región. 36 años. Llegó a la presidencia 36 años, ¿no? Cumplió ya siendo presidente, ya cumplió los 36 años. Sí, claro. Sí, recuerdo ese día. ¿Usted todavía no tiene 36, no? No, todavía no. O sea, está en los 34, ya se pasó. Sí. ¿Qué estaba haciendo usted a los 36? Mientras nuestro presidente ya está en Carondelet, ¿usted qué estaba haciendo a los 36? Un poco antes de cumplir los 36 estaba pasando por aquí. Ah, ya, perfecto. Yendo ahí con mi mochilita y mi hoja de vida. Así.
A ver, a probar suerte. A ver qué pasaba. Y aquí estamos. Perfecto. Un saludo a toda la gente que estaba en ese entonces y a la que está hoy también. Les tiendo un abrazo, una felicitación, bueno, todavía no en fin de año. Todavía no. Pero bueno, Daniel Noboa asumió, ganó las elecciones en octubre y desde ahí empezaba ya el proceso de transición con él hasta en ese momento expresidente Guillermo Lasso. Lo invitó al Palacio de Carondelet para precisamente hablar de ese proceso de transición, pero es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Empezó Ecuador en enero con un presidente, lo terminó en el último trimestre ahora con otro presidente y Daniel Noboa estará en el cargo hasta mayo del 2025, porque en febrero del 2025 nuevamente tendremos que ir a las urnas para elegir presidente. De urna en urna es de esto. Y de aquí se supone que hay un proceso de consulta popular. En la que también así es, consulta popular. De hecho como ya las elecciones generales están previstas para febrero del 2025, Ecuador ya entra en su año preelectoral en febrero del 2024. O sea, nosotros estamos en elecciones constantes de aquí. Ese es nuestro secreto, capitán. Siempre estamos en elecciones. Siempre estamos en elecciones, así que no se preocupen de la organización. Octubre de 2023, como decíamos, fue marcado por el triunfo de Noboa como presidente de la República, pero también con el apuntador electrónico. Me dicen que en octubre, ¿no? En octubre se registró el compromiso de su gran amigo Paco Urbina. Ahí se comprometió. O sea, más o menos, 1 de enero se metió abajo de la mesa. Claro, enero, ya. Ahí haga cuentas. 10 meses después ya se concreta la promesa. Sí, la cábala le funcionó, 10 meses. 10 meses, calculen bien para que tengan todos los recursos necesarios para pedir matrimonio, ojalá les acepten, sean tan afortunados como nuestro amigo Paco Urbina. Un saludo a nuestro amigo Paco Urbina. Bien fueron 10 y no 9, ¿no? Puede ser, claro. Porque claro. Cosas se hubiesen dicho. La gente habla siempre, la gente nunca deja de hablar, saca sus conclusiones. En noviembre, el binomio que ganó las elecciones se posesionó ya como los mandatarios. Daniel Noboa en la presidencia y Verónica Abad en la vicepresidencia del Ecuador. Así es, ya asumió desde ese momento. Daniel Noboa se convirtió en el presidente de la República, fue posesionado en la asamblea que días antes también se posesionó. La asamblea, los 137 asambleístas se posesionaron en su cargo, tomaron sus curules y el primer paso que ocurrió precisamente en la asamblea fue la elección de sus autoridades y Henry Kronfle del Partido Social Cristiano fue elegido como presidente después de que se concretó un acuerdo, el conocido acuerdo legislativo entre el Partido Social Cristiano, el oficialista ADN y también la bancada de algunos independientes y Revolución Ciudadana, que es la primera minoría en la asamblea, tiene 51 asambleístas. Tenía 52, pero días antes de la posesión se separó uno de los asambleístas que fue electo, Ferdinand Álvarez. Entonces ese fue el primer paso. Después esa asamblea con las autoridades electas fue la encargada de posesionar al nuevo presidente de la República, Daniel Noboa, que hace poquito cumplió su primer mes como primer mandatario. Hubo todo el acto, ¿no? Todo el acto, llegaron a la asamblea, se robó todas las cámaras y los flashes del hijo pequeño de Daniel Noboa. Se cumplió con todo el protocolo, salió Guillermo Lasso, agradeció, se fue y Noboa fue vestido con la banda presidencial para el inicio de su gestión. Hemos de ver este 2024 cómo va. Veamos, todavía, recién cumplió un mes, es todavía, digamos, hay cómo evaluar algunas medidas, pero hay que tener en cuenta que es su primer mes en el gobierno y sobre todo ha enfocado desde que inició la gestión en lo que tiene que ver con los temas de educación. De hecho, se logró ya pasar la primera ley económica urgente que mandó a la asamblea, que tiene que ver con tributos e incentivos para la contratación, por ejemplo, de jóvenes en las diferentes empresas en el país. Así que esa misma alianza que se configuró para poner autoridades en la asamblea funcionó perfectamente para la aprobación de la ley económica urgente que mandó el presidente electo. Y en diciembre, en honor al tiempo,
Se nos acaba, se nos va como el año, se nos está yendo este programa. Se fue, así es. En diciembre se inició las operaciones comerciales del Metro de Quito, gran solución para un montón de quiteños, entre ellos mi gran amigo aquí presente, Daniel Romero. Y que está siendo todo un éxito, ¿no? Así es, nuestra producción ha sido en realidad el más beneficiado. Dice que no tiene que levantarse 4 de la mañana para venir desde el sur de Quito, que en 15 minutos ya llega desde la Cardenal de la Torre hasta el sector de Iñaquito, así que de la Pradera, perdón, más desayunando que en llegar en el metro, así que está contento. A veces no se le carga la tarjeta desde la aplicación, pero defiende a capa y espada el metro. Pero él sí es alguien él resuelve. Él sí resuelve, así que para que no diga, señor Daniel, que no, Liga campeón también en diciembre. Doblete este año. En diciembre campeón Liga Pro, pero ya fue campeón de la Sudamericana. Gran año para Liga de Quito. Cerró con el campeonato de la Liga Pro. Se impuso al Independiente en penales sufridos. Bueno, no sé si sufridos, porque con Dida Domínguez difícil decir que son penales sufridos. Pero bueno, fue un gran año para Liga de Quito. Ahora no sabemos qué irá a pasar después de las broncas que hay. Pero esperemos que para Liga de Quito también el 2024 sea un año importante. Y estos han sido todos los eventos que se han quedado marcados en la historia de este 2023, ya a pocos días de que terminemos otro año. Otro año más. Pero bueno, muchas gracias a la gente que se conectó, que nos acompañó en este resumen noticioso. También construido gracias a toda la gente que está acá atrás. Y obviamente a mi amigo Daniel Romero, que ha aceptado esta invitación para formar parte de este programa. Se vienen los 2 últimos programas de este espacio en este año. No se asuste porque usted le gusta. Por si acaso. Usted, ¿no? Sí, es un espacio agradable. Estamos aquí forjando la historia del periodismo. Las próximas generaciones en su resumen anual dirán, ese del programa que yo sabía ver, así que estamos trabajando para eso. Muchas gracias a la gente que nos acompañó. Para nosotros es una alegría. Estén pendientes de estos últimos programas porque van a estar buenos y el gusto siempre va a ser suyo. Hasta mañana. Hasta mañana.